Republicano Arturo Esquella esta mañana aquí en Mesa Central. Arturo, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya, Iván. Muchas gracias por la buenas invitación. tardes, toda la razón. Oiga, un primer comentario respecto a lo que pasó el domingo pasado, que parece que hubiera sido hace un mes, pero fue hace 7 días lo de la primaria. Sí, primero sorprendente, ¿eh? Están pasando muchas cosas en solo 7 días. La verdad es que era algo que se veía venir, el crecimiento que había demostrado Janet Jara durante las últimas semanas en la elección primaria de izquierda. Es algo que ya se había de alguna manera asimilado por parte de los chilenos. El triunfo se veía venir. Sí, y eso generó un efecto también en el debilitamiento que nosotros observamos durante semanas de las candidaturas de derecha y el fortalecimiento, digamos, de la nuestra, de José Antonio Kast. ¿Qué es lo que venían viendo? Si tú te fijas, independiente de lo que pasó el domingo, que terminó por constatarse que ganaba Janet Jara, ya hace algunas semanas se veía en el fondo que era una gran amenaza para la primera gran favorita, que era Carolina Toá, y en paralelo, inmediatamente los chilenos empezaron, digamos, a encontrar cuál iba a ser, digamos, la persona que podría eventualmente competirle a Janet Jara desde este lado de la vereda. Y si tú te fijas, empiezan a coincidir exactamente hace 3-4 semanas la caída más abrupta de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser y el crecimiento sostenido de José Antonio. Entonces, o sea, ¿el alza de Jara beneficiaría a José Antonio Kast? Hay algo, no sé si de beneficio, sino que hay un efecto como inmediato y automático de que las personas de izquierda que eligieron a Janet Jara genera un efecto en las personas de derecha que dicen vamos con Kast para competirle a esa gran amenaza que es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric. Porque hay una cosa más definida, y hoy más día, concreta. Yo creo que ya la suerte está echada. Si tú lo ves en todas las encuestas, al final todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva, hasta traba la litis, se podría decir, te diría un abogado, entre Jara y Kast. ¿La suerte está echada? Yo siento que sí, que esas son las dos candidaturas más fuertes. Igual que en 4 meses, ¿eh? No, sí sé, pero evidentemente me imagino que cualquier persona que ha estado leyendo las noticias o analizando las encuestas se da cuenta que no existe esta lógica de una segunda vuelta entre dos personas de derecha. Sí, no, eso parece estar y teniendo en cuenta, ¿no? Sí. Eso, evidentemente que hay que concentrarse en esto. Ahora, hay quienes, yo no sé si te ha llegado el comentario, tú que siempre durante la semana estás analizando con personas que entienden de política, hay muchos que dicen entonces la derecha se debieran concentrar todos detrás de José Antonio Kast. Todas las candidaturas debieran hacer lo que hizo Francesca Muñoz, por ejemplo, el lunes de esta semana, que se sumó, se plegó con todo el Partido Social Cristiano, que les agradecemos su generosidad a la campaña de José Antonio Kast. Perfecto, ¿eh? Pero hay otros que nos dicen, ya, pues entonces, ¿cómo lo hacemos para que Evelyn Matei y para que Johannes Kaiser hagan lo mismo? Yo creo que ahí cometen un error, porque ¿sí? Efectivamente es voluntarista pensar de que podría haber un cambio y que ellos que ya bajaron empiecen a subir de nuevo. Yo creo que no va a ser así y vamos a tener candidaturas que van a cumplir un rol en la elección parlamentaria. Entonces, si es que alguien piensa que nuestro primer óptimo como candidatura de José Antonio Kast es que todos en primera vuelta estén detrás de José Antonio, o que se están olvidando la elección parlamentaria. En la elección parlamentaria ya nos han dicho demócratas, amarillos, que no estarían en ningún caso con nosotros. Entonces Evelyn Matei tiene, junto a Chile Vamos, que recogerlo, fortalecer esa lista, nosotros con el Partido Social Cristiano y Libertario, fortalecer nuestra lista y acordarse que para hacer los cambios que necesitamos en materia de seguridad pública, en materia de economía, se necesita tener todo el sector, mayoría en el Congreso Nacional. Y para ese objetivo necesitan que Evelyn Matei le vaya bien en un sentido. Necesitamos que sigan con la candidatura. Yo me refiero a si es que le empiezan a dar oreja, como se dice algunos, de que tendrían que bajarse. Eso es un error. Es un error. Van a tener que saber sostenerse frente a los comentarios, sugerencias de los candidatos al Parlamento. Que no les va a gustar esta idea de hacer campaña con un candidato presidencial que marque 8, 7, 9 puntos versus alguien de 25, 26, 27 puntos. Yo creo que ahí es donde tienen que pensar en Chile, en lo que tenemos que hacer durante los próximos 4 años, que es ganarle al crimen organizado, al narcotráfico. Para eso necesitamos mayoría en el Congreso. Ya, hay una cosa y la mayoría en el Congreso se logra también teniendo esos paraguas que llegan a otros sectores en donde el complemento con nosotros es perfecto. Ya, por eso, o sea, Evelyn Matei no puede estar marcando 8 puntos para efectos de ese objetivo, digamos. Exacto. Entonces, necesita ellos que tienen que buscar la forma vigor de entusiasmar a quienes se pueden sentir viudos de Toá. Llegando allá, debieran darnos sorpresas con cerrar el acuerdo parlamentario con amarillos y demócratas. Eso es muy importante. Nosotros, por nuestro lado, esperamos lo antes posible ya tener listo el pacto con socialcristianos y libertarios y de esa manera competir lealmente, sabiendo que en segunda vuelta nos tenemos que sumar todos detrás de la oposición pase. Y ese es el desafío que tenemos hoy día. Nunca olvidarse que la parlamentaria también es clave.
hay una cosa que no entiendo, porque usted el otro día, el lunes, cuando Francesca Muñoz le da en Concepción su apoyo a José Antonio Kast y declina su candidatura presidencial al Partido Social Cristiano, usted dijo que después del triunfo de Janet Jara hay una reflexión que tienen que hacer las candidaturas opositoras. Se entendió precisamente que era como deberíamos tener una cosa más unitaria y deberían estar todos detrás de Kast. Sí, porque ya veíamos que estaban cargando la mano en una de las candidaturas en criticar nuestra candidatura en términos personales. Y eso es un error, porque es cosa de remontarnos hace 4 años. Las críticas durante la última semana, los últimos 10 días, en el fondo yo creo que alguien ahí, que no es muy genio, se le ocurrió en el fondo que el foco había que volver hacia la derecha, criticando a José Antonio en términos personales. Y eso es un error, porque en segunda vuelta nos vamos a encontrar todos. A eso se refería con esa reflexión. Soberbio diciendo que a todo evento somos nosotros los que vamos a hacer. No, pero un escenario, por supuesto, lo más realista que hay es que va a ser José Antonio que pasa a segunda vuelta y no nos puede pasar lo que nos pasó hace 4 años. Ya, o sea, necesitamos desde esa misma noche trabajar teniendo a la vista de que en marzo comienza la reestructuración y recuperación de Chile de cara a ganarle al tren de Aragua y al crimen organizado. Así, no nos olvidemos de eso, que es lejos lo más importante. Hay otra cosa, para llegar a marzo, digamos, hay otra cosa que resultó llamativa en su comparecencia el lunes. Porque usted dijo, ya hay voces que hablan... El frío de Concepción, por de pronto, estaba muy helado. Pero el frío no le habrá afectado la capacidad verbal, digamos. A ver, cuénteme. ¿Qué quiso decir con esto? Ya hay voces que hablan de seguir cursos distintos en la toma de decisiones, particularmente en la candidatura presidencial. Se estaba hablando de Chile Vamos, precisamente. Sí, eso se entendió como que estaba usted planteando que estaba en duda la continuidad o la permanencia de la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, no es un hecho privado, sino que públicamente los medios de comunicación han incluso salido a preguntarle a quienes decían que podían ser los continuadores de esa candidatura que parecía se desplomaba o caía, digamos, en las profundidades del dígito uninominal, o como se diga, digamos, bajar del 10%, sí, que está ahí en las cuerdas. Ya, es que una cosa es que la tercera vaya y le pregunte a alguien y otra cosa es que lo diga el presidente del partido. Sí, que lo que pasa es que cuando vemos que no salen de las críticas entre ellos, de los problemas en el mismo comando, es bien curioso que de repente, digamos, a nosotros nos torean hablando de gobernabilidad y nosotros vemos que ni siquiera, digamos, en la candidatura han tenido la gobernabilidad mínima para sacar adelante una idea básica, digamos, de comunicar qué es lo que haría si es que eres presidente de Chile. Pero más allá de eso, alguien podría decir acá un aforismo, que no puede lo menos, no puede lo más, se diría. O sea, si no se puede gobernar el comando, no se puede gobernar el país. Evidentemente, pero por lo mismo, pero es un poco en esa línea. O sea, hay quienes criticando puertas adentro lo que está ocurriendo allá hablándolo públicamente, a nosotros nos dicen y nos celebran en el fondo el orden que hemos tenido para salir a comunicar lo que haríamos si es que a partir del 11 de marzo estamos a cargo de la seguridad en Chile y de la reactivación económica. Ya, pero cuando usted habla públicamente de esto, ¿está abriendo la puerta o está pensando en que hay una puerta como para que Evelyn Matei no llegue a la papeleta? No, yo les estoy diciendo exacto lo que te digo a ti, más claro todavía. Si es que esa es una tentación que va a venir de los candidatos al Parlamento. Yo he sido candidato al Parlamento y sé lo que significa ver con mucho entusiasmo cómo los otros, los que están compitiendo conmigo, se sacan una foto con alguien que marca 27 puntos. Y yo tengo que salir con la foto del que marca 4 puntos, 5, 7. Esa tentación, salvo hay algún afecto, alguna razón que va más allá de los puntos, digamos, electorales, que te una, digamos, o que te vincule a ese proyecto o a esa candidatura. La tentación de ellos va a ser un poco lo que nos dicen entre líneas nosotros. O sea, si ustedes pasan, cuentan conmigo, pero en este minuto estoy acá. Esto ya lo vivieron en el 2021. Eso, yo lo que hago es decirles, miren, ustedes lo que tienen que hacer es pensar en que somos un conjunto de personas que nos necesitamos para poder hacer los cambios que nos permitan recuperar la seguridad en Chile. Y eso es clave. Si es que no lo entienden, bueno, por de pronto me falta un dato para que se entienda, la competencia que se genera a nivel presidencial como paraguas genera también una competencia entre las listas parlamentarias, tienen que ser 2, no más, que te va a potenciar o va a maximizar los resultados, particularmente en los distritos donde se distribuyen escaños de 5, 6, 7 y 8. Han dicho eso, que es virtuosa esa competencia. Eso no pasó en gobernaciones regionales, digamos, pero... No, porque son uninominales. No, sí, la parte virtuosa... No, claro, pero ustedes defendieron ahí la competencia y se equivocaron, digamos. Sí, pero la parte virtuosa se da cuando tú tienes una elección en donde se eligen varios escaños. En este caso, a nosotros nos beneficia mucho a partir del 5.º escaño para arriba,
Por ejemplo, no sé si leíste una carta que hoy día mandó el ex senador Longueira. ¿Sí? En el Mercurio, la Está tercera. en el Mercurio. Él ponía el foco en ser inteligente en la manera de competir en las regiones que todavía son binominales, o sea, que son binominales. Y eso es cierto. Ahí efectivamente es muy relevante tener claro de que si es que tienen competencias muy potentes desde la izquierda, independiente de una lista, que no creo que lo logren, pero teniendo dos listas, pueden terminar perdiendo. Podrían eventualmente, si es que nosotros no somos lo suficientemente hábiles en configurar esa competencia, ganándonos los 2 escaños. Eso sería dramático porque necesitamos mantener la mayoría en el Senado. ¿Y podrían hacer pactos por omisión entre las dos listas parlamentarias en esos casos? Más que omisión es ser lo suficientemente inteligente en cómo tú planteas la candidatura. O sea, si es que tú vas a presentar a una persona que evidentemente en un lugar en donde a José Antonio Kast le va increíble y va a hacer campaña con él, qué lesera sería, digamos, que nosotros no presentáramos a ese candidato y se potenciara la candidatura de alguien que va a estar con un candidato que marca mucho menos puntos en la elección presidencial. En otras regiones podría ser exactamente al revés. Y eso es lo que nosotros tenemos que ocuparnos. En la disposición, por supuesto, que está, no solo nuestra, sino que en Chile Vamos, en los partidos socios nuestros. Ahora, como ustedes van con, para poder analizarlo lo como ustedes van con Nacional Libertario, eso opera dentro de su propio pacto. Y va afuera. Y con el otro pacto también, digamos. Así es. ¿Podrían llegar a conversaciones en ese sentido de coordinación? Yo creo que es el desafío que nos debiera convocar ahora. Ya, lo que pasa es que ahí, y te pasa también con una votación eventual de segunda vuelta, ¿cómo se llega a eso después de que en parte de esta campaña usted ha tenido frases bien duras? Usted dijo el otro día, hace unas semanas, decía que Chile Vamos era un proyecto que no había ofrecido gobernabilidad ninguna y usaba el ejemplo de Sebastián Piñera durante el estallido social, diciendo que el país no había sido gobernado, que no había tenido no había tenido capacidad alguna para dirigir los destinos del país en ese momento. Igual son frases bien duras como para después reconciliarse, digamos. Es que la relación es, en este caso, es lo suficientemente obvio. ¿Sí? Todos quienes hoy día tenemos derecho a voto tenemos recuerdo de lo que fue el año 2019 y la falta de determinación que tuvimos y quienes estaban, digamos, a cargo de tomar las decisiones particularmente políticas para poder atajar, digamos, a tiempo quienes estaban poniendo barricadas o cobrándote plata para poder transitar por las calles. Yo me refiero a eso, no son críticas personales. Si la pregunta hubiera sido, bueno, ¿y qué le destaca a usted a ese gobierno? Una cosa es que... Basta imaginarse... Una cosa es que esa sea la reflexión en el foro interno de cada votante y otra cosa es que el presidente de un partido relevante como el Partido Republicano se lo diga a quienes están en la competencia. Digamos. Ah, no, pero... O sea, digo, es de una entidad distinta que lo diga usted, que lo diga yo. Tener a la vista que el principal desafío que tenemos durante los próximos 4 años, y no después, yo creo que hay un punto de inflexión en el próximo gobierno, es cosa de ver lo que está pasando, incluso ya metiéndose entre medio de las instituciones, el crimen organizado, tratando, digamos, de cooptar a las autoridades, en fin. No, yo lo que estoy haciendo es decir, en José Antonio Kast y el equipo, particularmente de Seguridad Pública, el general Vial, el general Basaletti, el coronel González, el contraalmirante Parga, está la determinación necesaria. Rodolfo Carter también, que nos ha aportado una mirada de cómo la seguridad pública en los gobiernos locales también se tiene que colaborar y contribuir con el gobierno central. Bueno, evidentemente yo tengo la responsabilidad de demostrar de que con José Antonio Kast y ese equipo a la cabeza de seguridad pública no vamos a vivir lo que se vivió durante el año 2019, o si es que algunos pretendieran hacernos vivir una situación similar, va a haber la determinación suficiente para restablecer el orden. Eso yo me siento en todo el derecho de manifestarlo. Distinto es que yo le asignara esa responsabilidad a una persona determinada o que yo no fuera capaz de reconocer las cosas muy positivas que se tomaron como decisiones en ese gobierno. Por ejemplo, la determinación que tuvo el presidente Piñera de adelantarse, y esto fue genial, adelantarse en la elaboración, en la compra de algo que todavía no existía. Imagínate, eso es determinación en una materia súper específica que le salvó muchas vidas a muchas personas probablemente. Claro, nadie me lo pregunta porque me preguntan a ustedes que les gusta hacernos pelear por las cosas negativas. Pero lo positivo también uno tiene que tenerlo a disposición de los gobiernos futuros y por supuesto que esa determinación en materia de seguridad pública y de economía va a ser fundamental. Ya veo que llegó en plan muy unitario, llega hasta con el halago para... Es que me topé con Isabel Placa a la salida, entonces... Por eso, se ve. Sí. Ya. Oiga, precisamente usted estaba en el estudio cuando estábamos hablando en nuestra mesa de análisis y se hablaba de cómo Janet Jara instaló
el patrimonio de lo emocional en una campaña que parecía difícil, digamos, parecía a los tumbos, independientemente del 9% de participación electoral, independientemente de todo eso. Usted ha visto lo que ha provocado la encuesta Janet Jara y cómo ha aglutinado a un cierto votante a partir de lo que decían nuestros analistas, de una cosa emocional que es distinta al pragmatismo o a la abstracción que implica la seguridad como concepto e incluso el crecimiento como concepto, que suenan mucho más abstractos que voy a mejorar la vida y créeme, que es algo que podría decir Janet Jara. ¿Cómo intentaría José Antonio Kast desafiar ese obstáculo que le está poniendo Jara a partir de esta misma semana? Yo creo que estamos viviendo una semana evidentemente cargada por un protagonismo que tuvo Janet Jara por haber ganado el domingo, aparentemente, porque hay ahí un espejismo, con una gran mayoría, pero en estricto rigor de un universo muy pequeño. Exacto. Los números en el fondo nos llevan a concluir de que votó la gente más politizada del Partido Comunista, están todos bien de acuerdo. Pareciera en todo caso que, porque acabo de ver, ustedes hicieron un enlace con un periodista que nos decía que no, al final no va a terminar renunciando a la militancia. No la va a suspender, lo descartó y entrando al Claro, y el que lo había anunciado había sido el exalcalde Jaude. Bueno, ahí tienen líos que resolver, por supuesto, pero evidentemente ya tuvo un protagonismo que se traduce en que la emocionalidad que él transmitió a través de la franja esté representada, digamos, en la valoración que la gente está haciendo. Me da la impresión de que el efecto espuma va a empezar a bajar. Claro, y nos vamos a acordar esta semana. Vamos a acordar de cuáles son sus bajadas en los temas que verdaderamente nosotros queremos resolver. Seguridad pública y cómo reactivamos la economía para volver a crecer. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ver, y yo, quieras o no, coincido con Isabel Pla y con Cristian Valdivieso, creo que decían, no hay que concentrarse únicamente en los comunistas. Obvio, para la gente mayor es evidente que un gobierno que pretende resolver los problemas, no sé, con una expansión monetaria sin respaldo o capturando la institución y todas esas cosas propias de un gobierno de corte marxista, les hace mucho sentido. Pero para el votante mayoritario de 30 años para abajo, no. Y la verdad es que a ellos hay que hablarles de cómo, en vista de lo que ha hecho públicamente Janet Jara en materia de seguridad pública, uno se la imagina de presidenta y la cosa no cuadra. Ejemplo, ella representaba, o sea, como abogada, representaba a personas que estaban en primera línea del estallido social. Técnicamente representaba a vecinos de Conchalí que aparentemente resultaron agredidos por bombas lacrimógenas. En todos sus patrocinios. Bueno, por supuesto, si ella siempre le va a encontrar una causa justa, digamos, a eso, y le creo, debe ser, digamos, genuinamente parte de lo que lo motiva. Habría que ver las causas. Habría que ver las causas, pero en el fondo tú nunca la vas a encontrar del lado de quien quiere ganarle al delincuente, que quiere ganarle, digamos, porque ya, o sea, le van a sacar al pizarrón en ese sentido. Digamos. Pero ¿tú crees que frente a la determinación con que el presidente de la República tiene que blindar jurídicamente a las policías en los próximos 4 años, ella se va a sumar, digamos, a esa causa de restablecer el sentido de autoridad de nuestras policías? ¿O al revés? ¿Va a llenarlas de protocolos y de cursos? Lo leí, de hecho, en el programa que subió al servicio electoral para las primarias, ¿sí? Hablaban de cursos de derechos humanos para las policías. ¿Ese es el foco? Eran poquitas páginas, o sea, y cuando se refiere a las policías, ¿nos va a hablar, digamos, de eso? ¿Empezar a maniatar a las policías para que no puedan hacer su trabajo? En el sur de Chile, en la macrozona, ella no reconoce que hay terrorismo, algo tan básico para todos los habitantes de esas regiones y de Chile entero, viendo los atentados. José Antonio Kast, una entrevista hoy día de... Perdón, Iván, ¿sí? Frente a la inmigración ilegal, ella habla, digamos, de regularizar a las personas. O sea, cuando empecemos a revisar eso, cuando los chilenos que la ven simpática y con todos sus atributos que son reales, empiecen a ver lo que haría ella frente a las realidades que están viviendo en los barrios, en donde se están secuestrando a las personas, la verdad es que me da la impresión de que se van a desentusiasmar. Y es así como la espuma empieza a bajar. Vamos a ver, pues quedan 4 meses y 1 semana. Oiga, Benjamín Kurt entrevista hoy día a José Antonio Kast en el Mercurio, que básicamente hace lo mismo que usted, que el tema del comunismo no es tema porque ya es un hecho de la causa, es de una cierta entidad y no hay vuelta que darle. Y es interesante cómo plantea el enfrentamiento con Jara de una manera parecida a la que usted plantea, como Jara como continuidad de un gobierno fracasado, dice José Antonio Kast. Pero le pregunta por el tema valórico que fue importante en la elección de hace 4 años. Y José Antonio Kast dice, no nos vamos a meter en esos temas, ustedes ya saben mi opinión,
pero no nos vamos a meter en esos temas porque el foco es seguridad y crecimiento. Eso significa que, llegado al gobierno, José Antonio Kast, si eventualmente gana la elección, no va a haber ninguna iniciativa en ninguna de estos temas así llamados valóricos. Estoy hablando de matrimonio igualitario, aborto, ese tipo de cosas. Es que nosotros llegamos a la convicción de que es de tal magnitud la crisis en seguridad pública por la cual estamos atravesando, que el dividir a los chilenos en los temas en donde todos tenemos nuestras posiciones, tú conoces muy bien cuáles son nuestras posiciones en esas materias, y todos en el fondo en Chile ya tienen una posición bastante tomada, y evidentemente que uno no deja, digamos, de pensar como piensa. O sea, independientemente de cómo piensa. Pero me da la impresión de que para poder ganarle al crimen organizado, para que los secuestros que estamos viendo proliferan, digamos, particularmente en el norte de Chile y en la región metropolitana, necesitamos cierto grado de unidad nacional. Y tú, si es que le vas a poner sobre la mesa temas ideológicos que son súper legítimos, créeme, imagínate cuántas veces nosotros hemos hablado de la importancia que le asignamos a la defensa de la vida, y eso culturalmente tenemos que seguir avanzando. Pero cuando tú dices en el gobierno nosotros estaríamos poniendo sobre la mesa, no, si es que no recuperamos la seguridad... O sea, no van a innovar en esos temas. ¿Tú has escuchado a José Antonio Kast cuando habla de un gobierno de emergencia? Nos estamos refiriendo precisamente a eso. En los próximos 4 años vamos a recuperar la seguridad en Chile. Yo estoy convencido, viendo la experiencia de El Salvador, que podemos ser uno de los países más seguros de Latinoamérica si es que buenamente, en el fondo, una mayoría significativa en el Congreso, no sabemos si van a ser todos de derecha, pero apelo, digamos, a que también en la centroizquierda estén conscientes de la crisis por la cual estamos atravesando, se sumen a esta causa. Ya, si tú a ellos les pones divisiones, e incluso ahora, en la época de campaña, porque van a haber cosas de nuestro plan de seguridad pública que a muchos no les van a gustar. Y está bien. Creemos en el fondo que frente a ese eje es importante tomar posiciones. Y va a haber gente que no le gusta la idea de construir una cárcel de máxima seguridad en donde no se tenga acceso a visita, no se tenga pertenencia y otras cosas que vamos a ir dando a conocer. O sea, independientemente de lo que creen, en estos temas valóricos no va a haber innovaciones en un gobierno de Kast. No va a haber innovaciones desde el Ejecutivo en ningún caso. Nosotros le estamos proponiendo a los chilenos que tomen posición frente a la disyuntiva de cambiar la manera de manejar la criminalidad en el país, algo que nunca antes había ocurrido, y evidentemente que en términos culturales uno puede seguir defendiendo, en nuestro caso, nuestras posiciones, pero no vamos a generar debates o conflictos que no nos permitan avanzar en recuperar la seguridad de Chile. Lo último, que no tenemos más tiempo. ¿Le decepciona que Evelyn Matei no haya comprometido apoyo en segunda vuelta si es que José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta? No es que me decepcione, pero sinceramente no lo entiendo. No entiendo, quizás ahora no le han preguntado desde que ganó Janet Jara, pero me da la impresión de que sería bueno en el fondo que dijera, si es una hipótesis real frente a un escenario que posiblemente ocurra. Entonces es bueno ir preparándonos para dar esa segunda vuelta entre todos, trabajando desde el primer día. Con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, muchas gracias por la gentileza.